Son las 10:14 de la mañana, tenemos 11 grados en el sur del país y ya nos acompaña Diego Sanjurjo, doctor en ciencia política y especialista en políticas públicas de seguridad y desarrollo. Y bueno, como ya les hemos contado, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Bienvenido, ¿cómo andas, Diego? ¿Cómo están? ¿Todo Bienvenido. bien? Muchas gracias por la invitación. Un gustazo tenerte por acá con nosotros. Igualmente. ¿Cuál es el objetivo de esas 16 medidas elaboradas por la Mesa Interpartidaria sobre Seguridad? Bien, a ver, en parte los problemas de seguridad que tiene Uruguay, no los que tiene ahora, los que tiene hace décadas, se deben a que nuestras políticas de seguridad están cojas. Es decir, tenemos unas políticas de seguridad donde hemos desarrollado históricamente, sobre todo a la policía, en lo que es la disuasión y la represión del delito, que está muy bien, nosotros lo seguimos haciendo y queremos seguir perfeccionándolo, pero nos falta la otra pata, que es la de la prevención. O sea, las políticas de seguridad modernas, en los países desarrollados, pero no solo en los países desarrollados. En Chile, acá cerquita, por ejemplo, una política de seguridad incluye la prevención y la represión del delito. Y la prevención no la hace únicamente el Ministerio del Interior y la policía, sino que lo hace también en conjunto con otros actores, ¿no? Entonces, nosotros esa pata prácticamente nunca la tocamos. O sea que ¿no? Nuestras políticas de seguridad hoy no están a la altura de los países europeos, por supuesto, pero tampoco a la altura de Chile. Y yo creo que no, en absoluto. Es decir, nosotros, para que veas la discusión pública, seguimos todavía politizando la seguridad y hablando de políticas de izquierda y políticas de derecha. No como que la prevención fuera de izquierda y la represión es de derecha, lo cual es un disparate, ¿no? Es decir, ya, de vuelta, ya no existe eso. Es decir, las políticas de seguridad son unas, se pueden hacer mejor o peor, se puede poner más foco en una cosa o en la otra, pero es como que yo te diga que hay una política de derecha o de izquierda de medio ambiente, ridículo, ¿no? Ya no existe eso. ¿Y qué nos falta para avanzar, para subir ese escalón en cuanto a la seguridad? Recién hablabas de poner el foco en el ciudadano, en este actor que podría llegar a ayudar a la policía. No lo dije ahora, pero lo he dicho en otras. Quizá me adelanté una pregunta que yo tenía, pero... Sí, bien. No, a ver, de vuelta, acá lo que se trata es de dar un salto de calidad y pasar a tener muchos más instrumentos de política pública para enfrentar a la delincuencia, ¿no? Entonces, hay una de estas medidas, que creo que es a la que vos haces referencia, que tiene que ver con un programa focalizado para reducir homicidios, ¿no? ¿Por qué esto? Porque desde que asumimos en 2020 hemos bajado mucho la mayoría de los delitos. O sea, el abigeato lo hemos bajado casi un 50%, las rapiñas casi un 30%, los hurtos casi un 20%, y sin embargo tenemos un problema muy grande que es con un tipo específico de homicidio, que es lo que llamamos ajustes de cuentas, que son homicidios que se cometen entre personas que están metidas en el delito, ¿no? Y eso hace muy difícil para la policía prevenirlo, porque nadie denuncia, nadie pide ayuda, y bueno, nadie quiere ayudar, ¿no? Entonces, eso nos está costando mucho y es un delito que hemos bajado con relación a 2019, pero hemos bajado poco. Entonces, ¿qué pasa? En otros países, en países donde se ha logrado combatir este delito con eficacia, se utilizan otras herramientas. Una de estas herramientas es lo que llamamos los interruptores de violencia, que es un tipo de política que se viene implementando ya en otros países hace décadas. Para nosotros es innovador, es una cosa que llama la atención, pero que existe desde los años 90. Y tiene que ver con utilizar a personas de la sociedad civil, líderes comunitarios, personas que conocen los barrios, para intentar mediar entre conflictos de distinta índole e intentar que se prevenga la violencia, se prevengan los tiroteos, se prevengan los homicidios. ¿Esto por qué? Porque un referente que sea respetado ahí en la zona. Claro, que tenemos una cantidad ya que trabajan de esta forma. O sea, hay gente en Uruguay que, con más o menos prensa, pero que dedican su vida por distintas razones a sacar a jóvenes de la droga, a sacar a jóvenes de las bandas, a meter a jóvenes de vuelta en el sistema educativo. ¿Tiene que ver con lo que ha propuesto el ministro Luis Alberto Heber, de que personas que estuvieron recluidas y que obviamente se rehabilitaron y ya no delinquieron más, ahora se dediquen a eso? Tiene que ver con eso, sí, porque eso es lo que más llama la atención a veces, ¿no? Pero muchas de estas personas tienen esa vocación justamente porque ellos pasaron por eso, ¿no? Porque ellos en algún momento se metieron en algo, robaron, mataron, fueron a la cárcel y cambiaron radicalmente de vida y ahora hace, 10 años que se dedican a evitar que otros jóvenes pasen por lo mismo. Ahora, ahí el Estado va a estar presente. Yo hace no más de 3 semanas dialogué con un referente del 40 Semanas, que vive enfrente de una plaza muy icónica del lugar, que él ayuda, que él trabaja con los chiquilines, que van a consultarlo, que además tiene una olla dentro de su casa que los alimenta, los ayuda a hacer los deberes a los niños en la escuela. O sea, realmente es un gran referente para los niños, para los adolescentes, pero también para los padres.
pero también me mencionaba una falta de presencia del Estado dentro de 40 semanas. Estos actores, estos interruptores que ustedes apuntan a que ayuden, sin ayuda del gobierno, del Estado, sea cual sea, también es muy difícil. No, claro, por eso nosotros los vamos a financiar y los vamos a profesionalizar. ¿Con cuánto? Eso depende de cuánta gente estamos hablando, depende de muchos factores. Eso creo que no es lo más importante. Lo importante es que los vamos a contratar. Es decir, estos ¿Para programas, tener un salario, por ejemplo? por supuesto, si van a ser profesionales que van a poner en riesgo su vida, y claro que sí, los vamos a capacitar, los vamos a entrenar, los vamos a formar, los vamos a organizar, los vamos a contratar, efectivamente. Es decir, acá no estamos hablando de voluntarismo, estamos hablando de programas públicos que se llevan a cabo en otros países desde hace décadas. O sea, este tipo de programas del que estamos hablando, que la gente a veces le parece increíble lo que está planteando el gobierno, se lleva a cabo en Brasil, en Jamaica, en Honduras, en El Salvador, se lleva a cabo en Estados Unidos, en Trinidad y Tobago, y tiene un éxito enorme. ¿Con buenos resultados? Con muy buenos resultados en muchos casos, ¿sí? A veces bajando, la evidencia hay muchísima evidencia, cualquiera lo puede encontrar en internet. Y a veces en muy pocos meses, porque lo que hacen es justamente, cuando hablamos de ajuste de cuentas, ¿no? A veces todos pensamos en bandas que se están matando, pero la mayoría no son bandas, esa es una pequeña minoría. La mayoría son personas que se matan por cualquier conflicto. Hay veces que te mato, te pego un tiro porque me miraste a la novia, ¿no? Y luego el hermano de la víctima me mata a mí porque yo maté al primero. Sí, ¿no? lo hemos dado unas noticias nosotros por un robo en una bicicleta, pues se la prestó y no se la devolvió en tiempo y forma. Es que eso se da todos los Sí. días. Y nosotros lo arrancan llamamos, las venganzas, ¿no? arranca la venganza. Y de un homicidio tenés 5, tenés 6. Si yo logro evitar el primero o el segundo, ¿no? Capaz que estoy evitando 5. Entonces tienen un impacto muy fuerte. Diego, ya vamos a hablar de otras medidas, pero en cuanto al respaldo, primero me interesa hablar sobre la postura del Frente Amplio, porque 7 de las 16 medidas fueron propuestas por el Frente. Sin embargo, la oposición no firmó ese documento de estrategia de seguridad integral y preventiva. ¿Era esperable para vos la postura del Frente Amplio o confiabas en que iban a respaldar el plan? No, a ver, yo tenía la esperanza que le iban a acompañar. Es decir, no esperaba o quería al menos no tener que encontrarme con esa mezquindad. Esa es la verdad. Fue mezquino, decís. Fue mezquino, fue patético, fue realmente de política menor. ¿Y te parece posible que lo hagan con el correr de los meses? O sea, ¿en algún momento el Frente Amplio apoyará esto o ya no corre porque se vienen los tiempos electorales? O sea, yo soy joven, pero yo nunca vi una oposición como esta. Desde el día 1, con pandemia, guerra, sequía, es como que el leitmotiv de esta oposición es a ver cómo puedo ser un obstáculo al gobierno, al desarrollo del país. Es decir, yo tenía esa esperanza porque Lustenberg hace unas 2 semanas, 3 semanas lanzó una política de Estado que todo el gobierno apoyó, ¿no? Se cumplían 50 años del golpe de Estado, me parece que era un momento como para demostrarle a la ciudadanía que estamos los partidos a la altura de las circunstancias. Y un problema además que se expandió de manera impresionante durante los 15 años del Frente Amplio. O sea, las bandas que hoy estamos combatiendo son las que se adueñaron del territorio y se expandieron durante los 15 años del Frente Amplio. Entonces, nos parecía que todo se daba como para que si nosotros abríamos la mano, les pedíamos que nos propongan medidas y las tomábamos, ¿no? Y algunas son todas del Frente, ¿no? Porque yo me imagino que de esas 7, capaz que en algunas está la pluma de varios partidos. Pero algunas de estas medidas, de las 16, y algunas de las 7 que el Frente propuso, son íntegramente propuestas Exacto. por el Frente Amplio, ¿no? O sea, nosotros, acuérdense cómo empezó esto, ¿no? Convocamos a los partidos, el Frente Amplio no vino a la primera convocatoria, tuvimos que convocarlos de vuelta, ahí vino Gustavo Leal, y salió esa misma tarde a decir que era todo humo, que era todo mentira, que era todo cualquier cosa, ¿no? Se paseó por todos los medios. Bueno, 6 meses más tarde terminamos con un documento de 70 páginas en el cual hay 16 medidas, la mitad de las cuales las propuso el Frente Amplio. Y como vos decís, hay algunas que solo propuso el Frente Amplio. Hay medidas acá que Petit, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, le mandó una carta a todos los partidos diciendo necesitamos que se aprueben estas medidas, son urgentes, son necesarias, son buenas, Por ejemplo, apóyenlas. el tratamiento de adicciones en cárceles es otra de las medidas y esa la propuso Juan Miguel Petit. No la propuso, nos ayudó a diseñarla, Los ayudó. pero Claro. le escribió a todos los partidos diciendo, che, apoyen esto porque lo necesitamos. El Frente Amplio, ¿no? Considera, asumo yo, que Petit está equivocado,
que nosotros estamos equivocados y que ellos cuando nos propusieron las medidas también estaban equivocados. Y ¿no? la reforma del sistema penitenciario, que aparece en uno de los puntos, ¿es algo similar a lo que está pidiendo Petit hace tiempo? Claro, es lo que está pidiendo Petit. Es decir, es la creación de una estrategia nacional de reforma de acá para las próximas décadas, ¿no? Porque es un problema tan profundo, tan amplio, que realmente precisa que varios gobiernos se pongan de acuerdo en un camino. Bueno, a ver, para mí esta mezquindad es también triste porque creo que a la gente joven le hace descreer de la democracia, le hace descreer de los partidos políticos. Entonces, para mí es importante también comunicar que este proceso no fue en vano, ¿no? O sea, realmente estas medidas, incluyendo las medidas que propuso el Frente Amplio, nosotros las vamos a implementar igual. Y Cabildo no apoya a todas tampoco, porque también está ocurriendo con la coalición multicolor que hay un socio que tranca muy seguido. En este caso, Cabildo Abierto acompaña la mitad de las 16 medidas, ¿no?, surgidas de este intercambio por seguridad. ¿Esperabas más apoyo de ese socio de la coalición o también eso era esperable? Esperaba más, sí. La verdad que Cabildo, hay que decir la verdad, es decir, más allá de que apoya la mitad y con eso se puede trabajar y es válido que apoye lo que quiera apoyar, también hay que decirlo, fue el partido que propuso menos medidas. Ajá. Es decir, para que nos hagamos una idea. Fue a la mesa y fue el que propuso menos. El que propuso menos, es decir, están los documentos, de hecho se pueden hacer públicos o son públicos. El Partido Nacional, por decir algo, propuso 29 medidas. Cabildo propuso 6. Solo 6. Y de esas 6 tomamos 2. Se tomaron 2. Se tomamos 2, pero además había una tercera que nosotros considerábamos que ya estaba siendo implementada, porque Cabildo propuso cosas bastante básicas, es decir, propuso más cárceles, más policías, miles de policías más, miles de plazas carcelarias más. Bueno, este gobierno ahora, a final de año, va a inaugurar 3.000 plazas nuevas. Hemos construido nuevas cárceles y esperamos eliminar el hacinamiento carcelario. Entonces dijimos, bueno, esto no hay que discutirlo, esto lo ponemos en el anexo como una medida que ya se está implementando y le tomamos 2 más, o sea que en realidad la mitad de las medidas que propuso Cabildo Abierto las tomamos. Bueno, ellos desde el primer momento les pareció que había que tomarlas todas las de ellos y tuvieron una actitud que me parece que, bueno, es válida, pero no es la más constructiva. Tú recién decías que, bueno, que es un disparate esto de pensar que la izquierda es menos represiva y la derecha sí, o que la política represiva viene solo de la derecha. Pero justamente se acabó el recreo, venía de Cabildo, ya era preelectoral. O sea, ya había también desde el Partido Nacional un discurso preelectoral de más mano dura. O sea, entonces quizá el discurso político también dice eso, no es que sea algo que se diga y nada más, ¿no? A ver, ojo, a ver si me quiero Y cuando explicar tú bien. empezaste a actuar en todo esto, decían, bueno, ahora se viene una nueva etapa porque quizá la de la mano dura tampoco funcionó tanto. ¿Se entiende lo que voy? Sí, lo entiendo. A ver, yo creo que durante el primer gobierno, los primeros gobiernos del Frente Amplio sobre todo, pero durante gran parte del periodo, realmente se tenía como una actitud muy negativa frente a lo que es la represión. Es decir, se consideraba que la represión era una mala palabra. Sí. Eso creo que es válido y todavía hay actores de izquierda que lo proponen. Yo recuerdo que Bonomi, siendo ministro del Interior, fue uno de los primeros en decir no hay que tenerle miedo a la palabra represión. Hay cosas que hay que reprimir. Un piquete hay que reprimirlo, una ocupación a veces hay que reprimirla y un delito hay que reprimirlo. Entonces, cuando Bonomi empezó a utilizar la palabra represión, hubo como un afloje. Pero claro, en el frente antes había resistencia a esa palabra. Y sí, es una ridiculez, es la realidad. Es decir, si vos vas al país que quieras, andá a Noruega e intentá robarle a alguien, vas a ver la represión muy bien ejercida, ¿no? Y está perfecto. Si una persona es violenta y violenta a otros, no puede dejar de violentar a otros, tiene que ir presa y punto, y ya está, y sin ninguna vergüenza, está bien eso, ¿no? Ahora, lo mismo vale para el otro lado, ¿no? Es decir, una política de seguridad que no previene el delito, que no trabaja sobre las causas del delito, va a ser una política de seguridad inefectiva, es así. Entonces tenemos, como vos decís, tenemos a gente en la izquierda, ¿no?, que considera que la represión es una mala palabra, y tenemos a gente en la derecha que considera que la prevención es una mala palabra. Ambas posiciones son ridículas, ¿no? De vuelta, una política de seguridad moderna combina ambas, ¿no? Y creo que ese es el camino que los siguientes gobiernos, incluso con el Frente Amplio oponiéndose a esta estrategia, y yo creo que lo van a tener que llevar a cabo porque no da para más. ¿Y te sentiste un poco ingenuo en el sentido de que recién decías, como que te habías sentido medio traicionado, ¿no?, con todo esto, en todo este proceso de que hubo propuestas, pero después no fueron apoyadas? ¿En algún momento creíste que sí, que se iba a llegar a buen puerto?
Yo creo que no es un tema de ingenuidad, es una cosa lo digo de verdad, de valores. O sea, a mí alguien, si algún día el Frente Amplio vuelve al poder y me convoca a algo, ¿no? Y me pide que yo proponga, y yo lo propongo, me parece realmente tan patético darme vuelta al final y decir, no, ¿sabes qué? Esto que yo te propuse, no te lo voy a apoyar porque es tuyo. Me parece patético. O sea, no creo que yo esté siendo ingenuo, creo que el otro está equivocado. Punto. Diego, a propósito de lo que hablábamos recién, está clarísimo que ahora surgió con este plan una pata preventiva e integral para reforzar la represión del delito por parte de la policía. Y sobre eso, algunos dirigentes del Frente Amplio dicen que el gobierno ahora lo que hace es abandonar un plan que apostaba solo a lo punitivo para ir más a lo preventivo. Dicen que es como un cambio de rumbo. ¿Tienen algo de razón o no? Sí, pero ¿qué justifica eso que no lo apoyes? Es decir, efectivamente nosotros estamos ahora lanzando una estrategia nueva, ¿no? Ellos tuvieron 15 años para hacer cualquiera de estas cosas, para tratar las adicciones en el terreno, para tratar los problemas de salud mental de la policía, para reformar el sistema penitenciario, y no lo hicieron, ¿no? Nosotros ahora estamos intentando hacer este cambio que tiene que ver con que hay un nuevo ministro, un ministro que quiere tener su propia impronta, ¿no? Y bueno, me parece que poner eso como justificación para no apoyarlo y es ridículo. Claro, pero un poco están diciendo, teníamos razón nosotros, por eso ahora están cambiando. Pero ¿cómo van a tener razón? O sea, solamente hay que mirar las cifras que tuvo el Frente Amplio durante los 15 años. El otro día nos interpelaron 28 horas porque por primera vez en el tercer o cuarto año del gobierno aumentaron los homicidios un 25%. Entre 2005 y 2019 los homicidios aumentaron un 94%. Las rapiñas aumentaron casi un 290%. El abigeato, desde que tenemos registro hasta el 2019, aumentó 300%. Es decir, debe ser la política pública que más fracasó desde la vuelta a la democracia, me parece a mí. O sea, no se puede encontrar otra área donde se haya fracasado tanto como lo hizo el Frente Amplio. ¿Qué problema hay en apoyar medidas que ellos mismos proponen? Es decir, no sé, me parece como una mezquindad tan grande que no sé bien cómo discutir esos argumentos. Ya que estabas hablando de los homicidios, hay varios dirigentes de la coalición de izquierda que consideran que las denominadas muertes dudosas, que no se aclaran, que hay muchas, son en su mayoría homicidios. Pero como están ahí en ese limbo, no suman para los asesinatos. ¿Cómo puede rebatir eso el Ministerio? Está rebatido ya, es decir, nosotros lo rebatíamos, lo rebatía Fiscalía, lo rebatía el Poder Judicial, y hace 2 semanas, lo habrán visto en la prensa, salió la Academia también con un estudio propio sobre un diagnóstico de los homicidios que descarta de pleno que las muertes dudosas sean homicidios. Es público el documento, lo pueden ver. Es una narrativa que la oposición ha intentado instalar y que es muy difícil convencer a sus votantes de que no es así. Pero no es así. Es decir, la muerte dudosa no es una duda sobre si es un homicidio o no lo es, sino que es una duda sobre todo si es un suicidio, una muerte natural o un accidente. Y esto es un fenómeno que desde 2015 en adelante viene creciendo en Uruguay y en el mundo. Es decir, ¿El de la muerte dudosa? Claro, es decir, en el Ministerio de Salud Pública tienen su propio registro de las muertes y tienen una categoría que se llama muerte sin causa, que no saben a qué se debe y que ha aumentado en casi 1.800 casos desde la pandemia. ¿El problema cuál es? Que tenemos unos forenses que están sobrecargados, como todos en el Estado, están sobrecargados. Entonces, tarda muchos meses en que diagnostican y dicen, bueno, esto fue una muerte natural, ¿no? Y claro, esos meses luego hacen que nosotros no actualicemos nuestros registros. Y por eso es que ese número va creciendo. Pero no son homicidios, nunca fueron homicidios, ni antes ni ahora, ¿no? Y lo hemos dicho todos hasta el cansancio, pero el Frente sigue pegando y sigue intentando instalar una narrativa que no es tal. Seguramente estés al tanto, en la mañana de hoy en otra radio se armó un debate fuerte entre no estás. Bueno, se armó un debate fuerte entre Laura Raffo y Pereira sobre los datos del Ministerio del Interior y sobre los delitos cometidos o denunciados. ¿Hay un subregistro ahí? ¿Los delitos, los datos que estamos hablando son de denuncias y no de delitos? Lo son y siempre lo fueron, ¿no? Son de denuncias. Son de denuncias, pero no, la verdad es que no escuché esa entrevista, lamentablemente, ¿no? Pero yo digo Mejor, ¿no? Estaba escuchando Universal. Bien, estaba escuchando Universal, exactamente. ¿No? Yo creo que en el año 2023 todos tenemos un celular, todos, ¿no? Si vos sos un fanático frente amplista que quiere demostrar una conspiración mundial que estamos llevando adelante para bajar las denuncias, alcanza con que vayas a una comisaría, denuncies cualquier cosa y lo grabes. Creo yo que si fuera real eso, que hay una conspiración, como Gabriel Pereira fue quien lo dijo,
Sí, dijo que los datos en realidad, básicamente, el debate era si los datos son de denuncias o de delitos cometidos. Es tan fácil. O sea, no quiero poner palabras de Gabriel en mi boca, simplemente estoy diciendo, el debate era, ¿son denunciados o son cometidos? Bueno, o sea, se puede llegar... Lo único que hay de verdad en eso, lo único que hay de razón, es que, de vuelta, lo que dije antes, nuestras políticas de seguridad están atrasadas décadas, ¿no? Y por eso tenemos el problema que tenemos. En el mundo desarrollado, acá nomás en Chile, hace décadas que ya no se mide el delito en base a denuncias, sino que se llevan adelante encuestas nacionales de victimización. Cada año se le pregunta a la ciudadanía si han sufrido un delito y a través de herramientas, de estándares que ya están muy aceitados a nivel internacional, se termina definiendo si sufrió o no un delito. Esa es otra medida del plan, ¿no? Van a hacer acá encuestas de victimización. Exactamente. Es decir, de hecho, hoy de tarde me reúno O sea, para ser más precisos en cuanto a los verdaderos números, deberíamos ir hacia eso y no hacia la comisaría. Cuando uno hace una encuesta de victimización, lo que uno obtiene no es solo el universo de las denuncias de los delitos, sino todo el universo real de los delitos. De hecho, el Frente Amplio hizo una primera encuesta nacional de victimización en 2016 y como los datos le salieron tan mal, o sea, se descubrió que por cada rapiña que tenía el Frente Amplio había 5, 6, 7, 8 rapiñas más, lo encajonó. Nunca se hizo público esa base de datos y de hecho no existe más, ¿no? Bueno, nosotros proponemos que por decreto ley se empiece a hacer que cada año el INE, no el Ministerio del Interior, el INE tenga que hacer una encuesta nacional de victimización y sus datos sean públicos y la base de datos sea pública. Claro, pues la realidad es que ¿no? la denuncia, a mí me robaron la casa 2 veces, por ejemplo. Y la denuncia, una vez no la denuncié, la segunda sí, y es engorroso estar 40 minutos después que te robaron en una comisaría, pues, sabiendo que no te van a encontrar nada, que no va a pasar nada. O sea. Y bueno, pero es la modalidad también de la denuncia. Claro. Ese es un un proceso y un problema que vas a tener acá y en Noruega. O sea, si no sin duda, denunciás, pero te quiero decir, lamentablemente no podemos hacer nada. Ocurre. Por supuesto que ocurre. Lo que es una mentira y una ridiculez es decir que nosotros hemos cambiado algo para que se mida peor o no. No, eso no fue Mantenemos el mismo equipo de los mismos profesionales en el observatorio. Pero sí que es verdad que hay que ir hacia otra metodología que sea más realista. Hay que complementarlo, por supuesto. Y de vuelta, nosotros lo estamos proponiendo y el Frente Amplio no lo apoya, ¿no? Es decir, es bastante increíble. Pero de vuelta, si alguien realmente cree que se están maquillando los números o que no tomamos denuncias, anda por favor a hacer la denuncia a cualquier comisaría del país, grabalo con tu celular. Y si tenés esa prueba, mandánosla, porque nos encantaría saber quién no está tomando denuncias. No era ese el debate, igual el debate era este puntual. No. Diego, sé que estas 16 medidas las elaboraron y fue una mesa compartida con todos los partidos políticos justamente para que sea nutritiva y para que cada partido tuviese su voz y su voto. Lo hemos hablado en otros temas también importantes que han ocurrido en este último tiempo, la salud, el déficit hídrico, que son temas que deberían de ser nacionales, que tracen los 5 años de gobierno, porque 5 años da para muy poco, y que sean temas que realmente trasciendan lo que es el presidente del partido cual representa y que pueda, porque la ciudadanía está cansada que cada 5 años esto se cambie y los malos sean los del frente y los que estamos en esta vereda somos los correctos. Entonces, ¿cómo realmente, independientemente a estas 16 medidas que son recibidas, que un Juan Miguel Petit con la experiencia que tiene, ese hombre sí que tiene trazabilidad política en todos los partidos y en todos los colores que la tiene, y con el peso que tiene también, avala y pide por favor que se apoye porque son 16 medidas buenas, según dijo Petit? ¿Cómo se puede hacer efectivamente a nivel presidencial? No sé si la calle Pou se puede eventualmente reunirse con un precandidato fuerte del Frente Amplio que pueda llegar eventualmente a ganar las elecciones, para que sea trazable en el tiempo, para que en el 2025 no estemos discutiendo de vuelta los homicidios, porque si no nunca vamos a avanzar. O sea, yo no sé cómo hacer. Si tuviera esa llave, ya la hubiera usado, ¿no? Nosotros hicimos, a mí Heber me dio, el ministro Heber me dio el mandato de no permitas que el Frente Amplio se levante de la mesa. O sea, hacele todo tan fácil al Frente Amplio, tomá sus medidas. Cuando hay algo que no le guste, escúchenlo y a ver si podemos acercar posiciones. Hubo dirigentes de la coalición multicolor, igual no del gobierno, pero sí de la coalición, que se le hicieron difícil a Leal cuando apareció el nombre de Leal en el caso Astesiano, que dijeron, no, Gustavo Leal no puede estar sentado ahí ahora. Si está involucrado en el caso Astesiano. No, el ministerio no lo hizo. El ministerio, de hecho, cuando claro, eso... hicieron dirigentes blancos y colorados y de Cabildo. Está en el acta que hubo a veces discusiones donde alguien planteó que Gustavo Leal, que estaba, no sé qué tema ahí, problema tuvo con Astesiano. Se entrevistó con el padre Astesiano. Sí, no sé qué lío está envuelto ahí. Que no debería estar sentado en la mesa. Y yo como Ministerio del Interior dije, nosotros no apoyamos esto, nosotros nos parece que el Frente Amplio debe mandar a quien quiera mandar y debemos trabajar con Gustavo Leal o con quien sea.
¿no? Me parece también que, de vuelta, poner en jaque la seguridad pública porque tuviste un problema con un dirigente de otro partido es, de vuelta, patético. Diego, con respecto al apoyo, nos quedaba hablar de blancos y colorados, que va a haber, uno descuenta que van a respaldar las 16 medidas, pero los blancos responden oficialmente hoy sobre el plan, ¿verdad? Pero a vos me imagino que informalmente ya te llegó el dato de que apoyan las 16 medidas. Claro, porque si te la complican los blancos... No, ahí ya te dije. A ver, acá hay que decir también, primero, antes de responder, ¿no? Nosotros vamos a llevar estas medidas adelante igual. O sea, porque me interesa que la gente entienda ¿Cuándo? esto. Hoy de tarde me reúno con el INE. ¿No es tarde, Diego, estas medidas hoy a un año de las elecciones? ¿A quién le respondo? Primero Mariano, que se la pregunta en primer lugar. Hoy me estoy reuniendo con el INE para hablar de encuestas nacionales de victimización y para hablar sobre cómo el INE puede ayudarnos a hacer el registro de las denuncias y de los datos, que fue otra propuesta del Frente Amplio que tampoco la apoya en el documento final, ¿no? Pero yo doy por descontado que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional lo van a apoyar. Creo que los colorados también responden hoy, ¿no? Al igual que los blancos. No sé si responden hoy, pero hoy se juntaban sus directivas, ¿no? A discutirlo. Pero nosotros estamos absolutamente decididos de que son buenas medidas, tienen el aval de la academia, tienen el aval de las organizaciones sociales, 6 meses de discusión, son buenas medidas, las vamos a llevar adelante igual, no importa quién lo proponga. Bueno, Tuque, dale. Si no eran tarde estas medidas a un año de las elecciones. Bueno, mira, la realidad es esta. Tuvimos primero una pandemia que duró 2 años, que para el Ministerio del Interior fue traumática, porque impidió trabajar de la manera que uno quisiera poder trabajar en la calle, con equipos de policías que se enfermaba uno y todo el equipo entero tenía que irse para su casa, ¿no? Pero además lo que hizo la pandemia, que a veces la gente no toma en consideración, es que dificultó mucho la evaluación de lo que se estaba haciendo. O sea, hasta finales de 2021, nosotros no sabíamos que los homicidios, ese tipo de homicidios concreto, podía subir nuevamente, ¿no? Porque de hecho todos los demás delitos siguieron bajando, ¿no? Entonces, dificultó mucho evaluar lo que se estaba haciendo. Entonces, esa es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación es que tuvimos el fallecimiento del ministro Larrañaga y la llegada de un ministro nuevo. Y apenas llegó, nos pusimos en marcha de, bueno, ¿cómo podemos dar este cambio de calidad, este salto de calidad, que es histórico, como les digo, porque no es algo fácil de hacer. No es algo fácil empezar a trabajar, romper estas chacras y que el Ministerio del Interior trabaje con el INE, con la ANEP. Acá proponemos cosas que son muy ambiciosas. Entonces lo que dijimos es, bueno, empecemos a diagnosticar el problema y luego llamemos a los partidos para hacer una política de Estado. Bueno, capaz que si el Frente Amplio desde el día 1 nos hubiera dicho, mirá, no te voy a apoyar en nada, no importa lo que me propongas, capaz que hace 6 meses las hubiéramos puesto en práctica. Pero bueno, se dio como se dio, nosotros las vamos a implementar igual, las vamos a implementar en este periodo. Y si el próximo gobierno, sea el palo que sea, no las quiere llevar adelante, bueno, ustedes tendrán que preguntarle a ese gobierno por qué no quiere tratar las adicciones o los problemas de salud mental o hacer encuestas de victimización. Ahí va. En el final me gustaría tocar una de las medidas que todavía no explicamos. Obviamente que no pudimos hablar de las 16, pero ya hablamos de las encuestas de victimización, hablamos del tratamiento de adicciones en las cárceles, la reforma del sistema penitenciario y los problemas de salud mental en la policía y también los interruptores. Pero hay otra medida que es importante, que es la creación del Gabinete de Seguridad Integral. ¿Qué misión va a tener ese gabinete? Bien, ese está en el corazón de la propuesta, ¿no? Porque justamente la razón por la cual nuestras políticas de seguridad están anticuadas, están cojas, es porque no hay una coordinación interinstitucional para entender que la seguridad es un problema que va mucho más allá de lo que puede hacer la policía. Entonces, queremos crear un gabinete, de hecho somos el único país de América del Sur que no tiene un gabinete de este tipo, el único, donde el ministro del Interior o quien él designe se siente con su par del MIDES, con su par de defensa, con su par de inteligencia, con su par de la ANEP, del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Para empezar a pensar... Es como un Consejo de Ministros para hablar de seguridad. Exacto, ¿no? Pero además lo que queremos que tenga, porque eso es importante, nos lo dijeron también los organismos internacionales, tienen que tener una secretaría técnica donde haya una persona experta en seguridad que proponga medidas integrales, que le haga el seguimiento y que las evalúe, ¿no? Es decir, que no sea simplemente una reunión para hablar de cosas que ya existen, sino que se empiece a innovar, ¿no? Que se empiecen a hacer propuestas nuevas y se haga un seguimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Va por ahí. Bien. No, una más, sé que no se traspola al Uruguay, por favor no me respondas eso. ¿Qué te parece lo que hizo Nayib Bukele, por ejemplo, o lo que va a hacer Xiomara Castro ahora, tanto en El Salvador como en Honduras? Es una excelente pregunta porque es un tema del que hay que hablar en Uruguay, me parece.
A ver, acá hay que entender dos cosas. La gente que a veces mira por las redes sociales lo que se hace en El Salvador y le parece increíble, piensan que es algo novedoso. No lo es la política de seguridad que suelen llevar a cabo las dictaduras en todas partes. Es decir, hoy por hoy El Salvador es el país con más presos por habitante de toda América Latina, el segundo es Cuba, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma política de seguridad, es la misma que tenía Uruguay también durante su dictadura. Básicamente es, yo meto preso a todo aquel que sea sospechoso sin tener que probar si es realmente culpable o no de lo que cometió, ¿no? Se basa en eso, ¿no? Si yo no tengo que probar que la gente es culpable, los meto presos a todos. Meto preso al sospechoso y a todos sus amigos y a toda su familia, y luego también al opositor político, capaz que también lo meto preso y ya está, ¿no? Claro, eso tiene dos problemas. Uno, que implica que tenés que suspender los derechos civiles, que de hecho en El Salvador hace ya más de 1 año y medio que no hay más derechos civiles, ¿no? ¿Cómo lográs hacer eso en una democracia? Es imposible, ¿no? Bukele hoy por hoy domina ya los 3 poderes del Estado. Ahora va a ser candidato para la reelección, lo cual está prohibido por su constitución. Ya lo va a cambiar. Y ya se va a constituir poco a poco en una dictadura, ¿no? Básicamente. Bueno, yo creo que Uruguay... Pero a ese problema se le suma que tiene aceptación social porque era un país que estaba absolutamente tomado por las maras. Pero las dictaduras suelen empezar así, ¿no? Es decir, suelen tener apoyo social las dictaduras. Es raro que alguien venga un grupo de militares y se imponga frente a todo el mundo, ¿no? Suelen tener apoyo. En unos años, como suele suceder, igual que sucede en Cuba y en tantos otros países, lo que va a terminar pasando es que alguien va a empezar a quejarse porque toda su familia, todos sus amigos, todos sus militantes políticos están presos y nadie probó que son culpables, ¿no? Y bueno, y ahí va a empezar a perder la popularidad y ahí va a empezar a pasar otra etapa, ¿no? Yo creo que por suerte en Uruguay son pocas las personas que apoyan, bueno, la pérdida de la ciudadanía, que todos los poderes estén concentrados en una misma persona, y por suerte creo que esa no es una alternativa para nosotros. Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, gracias por visitarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que pases bien. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.